A continuación daremos inicio a la primera conferencia magistral titulada Panorama del cáncer de pulmón en México, la cual estará a cargo del doctor Abelardo Meneses García, director general del Instituto Nacional de Cancerología, INCAN, de quien me permitiré leer una breve semblanza. El doctor Abelardo Meneses García es originario de la ciudad de Puebla. Es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con las especialidades de anatomía patológica y patología oncológica por la Universidad de Texas y del Instituto Politécnico Nacional. Estudió el máster en oncología molecular en el Centro de Investigación Biomédica de España. Realizó una estancia en el Departamento de Patología del MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas, en Estados Unidos, en donde desarrolló su línea de estudios sobre tumores de cabeza y cuello. Es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía. Asimismo, es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Southwest Oncology Group y miembro titular de la Unión Internacional del Control de Cáncer, UICC. Cuenta con más de 220 publicaciones científicas, más de 2.538 citas bibliográficas y ha participado en más de 37 capítulos del libro. Queda usted en el uso de la palabra, doctor Meneses. Muchas gracias. ¿La proyección se hace hacia acá? En la pantalla. Okay. Agradezco, diputada Ivonne Cisneros, la invitación hace un par de semanas cuando me hizo favor de que platicáramos. Me dio mucho gusto, sobre todo, y ahora que los escucho, hablan realmente como médicos. Veo que tienen el tema de la salud muy adentro y eso es muy importante, sobre todo para nosotros, que día a día estamos viendo a los pacientes y que en muchas de las ocasiones, como en el caso de esta enfermedad, llegan en etapas avanzadas. Agradezco las palabras a cada uno de los que intervinieron por la distinción que le hacen a nuestras instituciones, en particular el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que han estado trabajando muy fuerte en estos temas que tienen que ver con el cáncer de pulmón. Y ciertamente el primer paso es tener conciencia de lo que estamos nosotros enfrentando, porque para poder atender un problema como cáncer de pulmón se requiere primero tener una actitud de querer realmente beneficiar a la población. Si me pasa la siguiente, por favor. Bien lo decía diputada Cisneros, el número de casos que se diagnostican en el mundo, de casos nuevos, son 18 millones de casos nuevos. Desafortunadamente, 9.6 millones fallecen. La siguiente, por favor. Y de estos, desafortunadamente, la mayoría, y sobre todo en los países en vías de desarrollo, llegan en etapas avanzadas. Si me pasa la siguiente, por favor. Vean ustedes la incidencia de cáncer, lo que es en Latinoamérica, lo que es en Europa y lo que es en Estados Unidos. Por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica se diagnostican alrededor de 163 casos de cáncer. En Europa, 264 y en Estados Unidos, 300. Ese es el número de casos que se ven por cada 100.000 habitantes. La siguiente, por favor. Cuando uno se refiere a Latinoamérica, tomando en cuenta 12 países que representan el 92% de todos los diagnósticos de cáncer que hay en Latinoamérica, vean ustedes, en esos 12 países, excepto México, la mortalidad por cáncer representa el segundo lugar, excepto en México. En México representa el tercer lugar. La siguiente, por favor. Gracias.
nosotros diagnosticamos en el país alrededor de 195,000 casos nuevos de todos los tipos de cáncer y el número de fallecimientos es poco más de 97,000. Entonces, vean ustedes, esto es producto del diagnóstico tardío. En el Instituto Nacional de Cancerología y en la mayoría de nuestras instituciones, 7 de cada 10 pacientes cuando llegan con nosotros llegan en etapas localmente avanzadas o avanzadas. Eso reduce mucho las posibilidades de cura del paciente y además los tratamientos son muy complejos y además muy costosos. La siguiente, por favor. Si logran distinguir, ahí se señala en el país todos los estados, el lugar que ocupa el cáncer. Salvo algunos estados del norte, como es Sonora y Sinaloa, ocupan el segundo lugar como causa de muerte. El resto de los estados del país prácticamente representa el tercer lugar. La siguiente, por favor. Y representa el 14% de la mortalidad del cáncer. En términos generales, ustedes saben que la primera causa de muerte en el país son las enfermedades cardiovasculares. De cada 100 mexicanos que fallecen, 20 corresponden a enfermedades cardiovasculares, 16 corresponden a complicaciones por diabetes mellitus y 14 a cáncer. A partir de los 90, de la década de los 90, hay una transición epidemiológica. La urbanización, industrialización, el cambio en nuestros estilos de vida hicieron que se conjuntara, y como bien lo decía la diputada Ivonne Cisneros, la obesidad, las dietas hipercalóricas, sedentarismo, el consumo de productos derivados del tabaco, hicieron que esta transición llevara al cáncer como un problema de salud pública. Si además contemplamos nuestro sistema de salud que está fragmentado, sectorizado, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, privados, Pemex, Fuerzas Armadas, eso ha dificultado en mucho tener estándares, esquemas de tratamiento universales. Por eso felicito que esta iniciativa, en donde las estrategias para la prevención se puedan unificar y el manejo universal de lo que es el cáncer de pulmón pueda ser un ejemplo de lo que se debe de hacer en el país. El diagnóstico tardío nos lleva a una menor periodo libre de supervivencia y obviamente una mayor mortalidad. La siguiente, por favor. Y por ello ocupa el tercer lugar como causa de muerte en nuestro país. Ustedes podrán ahí ver los tipos de neoplasias malignas más frecuentes en el país. En primer lugar está cáncer de la glándula mamaria, en segundo lugar próstata, en tercer lugar y en todo el mundo el crecimiento de cáncer de colon es importante. Tiroides, que estaba por arriba del 15º lugar, ha ido ocupando de los primeros lugares. Afortunadamente la mortalidad es muy baja. Cervix, que durante décadas ocupó el primer lugar, afortunadamente con estas campañas de tamizaje y ahora ya con la vacunación a la población de quinto año de primaria a 11 años de edad, ha ido disminuyendo la presencia de cáncer cervicuterino. Sin embargo, a pesar de que hay una reducción de aproximadamente el 40% de la mortalidad en cáncer cervicuterino, no hay que olvidar que las campañas de tamizaje son un papel muy importante. Y pulmón, vean ustedes, se diagnosticaron 7,811 casos hace 2 años y la mortalidad representó 7,331 casos, cerca del 93% de fallecimientos. Eso habla en parte porque es una enfermedad que se diagnostica muy tardíamente y por otro lado el costo que se implica. Por eso me da mucho gusto que también esté participando el diputado Ernesto González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto, porque va muy ligado el tema de la salud con el tema de los recursos. Y cuando uno dice la salud es para todos, no implica nada más la población, sino implica en las políticas públicas que la salud tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con la Secretaría de Agricultura, tiene que ver mucho con la Secretaría de Hacienda,
tiene que ver con la Secretaría de Educación Pública, sobre todo para la educación desde la infancia, tiene que ver con la Secretaría de Trabajo, en fin, se tiene que participar a todos los niveles. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien comentaba, diputada, que dentro de los factores, la siguiente, por favor, que están siendo muy importantes y sobre todo sabemos que en México la obesidad, producto de nuestras dietas hipercalóricas, tenemos una población de cerca del 75% en obesidad y con ello va acompañado ciertos tipos de tumores malignos, sobre todo los primeros que vean ustedes en la lista de las principales neoplasias malignas. La siguiente, por favor. Y vean ustedes, en hombres es aproximadamente el 73%, en la mujer el 76% y el promedio es del 75% en nuestro país. La siguiente, por favor. La siguiente. Hablando de los factores de riesgo en cáncer de pulmón, no voy a ahondar mucho en esto porque el doctor Juan Sincer, quien es muy conocido por todos ustedes, un médico que se ha dedicado mucho tiempo al estudio de estos factores de riesgo y tiene una plática muy importante, pero en cáncer de pulmón, en el resto del mundo se dice que el 70% está asociado con tabaquismo. Sin embargo, vamos a ver que nuestra población no es de todo igual. Y con la licenciada Patricia Mondragón le aprendí hace algunos años una experiencia personal que tuvo, que no tan solo era el tabaco, que siempre nosotros pensábamos que era el tabaquismo el asociado con cáncer de pulmón, sino la exposición al humo de leña. Y en ese entonces, hace un quinquenio, más o menos el 24% de nuestra población o vivía en zonas rurales o en zonas remotas. O sea, una población muy importante del país todavía prepara sus alimentos con la leña, entonces la exposición al humo de leña es un factor importante. Pero además el radón es otro de los componentes que junto con el arsénico son de los agentes que pueden dar lugar a cáncer de pulmón. La siguiente, por favor. A nivel mundial, vean ustedes, nuevos casos de cáncer de pulmón, poco más de 2 millones en el mundo. Y el número de muertes, 1.7 millones. La mortalidad es muy alta. Por eso es muy importante este tipo de charlas, en donde también hay que mencionar que a medida que se ha ido evolucionando, la mujer ha ido incorporándose mucho en esta actividad y hoy, la siguiente, por favor, ya el número de casos en la mujer prácticamente está equiparando al de los hombres. La siguiente, por favor. Es el tipo de cáncer más frecuente como primera causa de muerte en lo que corresponde a Latinoamérica. Es el mismo fenómeno dentro de los 600 millones de habitantes que habemos en Latinoamérica y el Caribe. El porcentaje de cáncer de pulmón es muy alto y para muchos de los países representa la primera causa de muerte. La siguiente, por favor. Y vean ustedes la prevalencia en general de mujer versus hombre. 63% en el hombre, 37% en la mujer. La siguiente, por favor. Pero cuando uno ve en el país, vean ustedes la mortalidad. Mencionaba yo que de 7.533 casos que se diagnosticaron aquí en México, el 93% fallecieron. O sea, es muy alta la mortalidad y solamente está superado por cáncer de hígado, que representa el 95%, y en tercer lugar tenemos el cáncer del estómago, que también la mortalidad es muy alta y sobre todo porque llegan en etapas avanzadas. A diferencia, por ejemplo, de Japón, en donde las campañas de diagnóstico temprano son muy oportunas, son adecuadas, están muy estandarizadas, ellos encuentran tumores gástricos de milímetros. Nosotros aquí los encontramos de kilos, cuando el tumor ya no tan solo ha infiltrado la pared gástrica, sino se ha extendido a la cavidad abdominal y frecuentemente llegan con carcinomatosis.
Y nosotros mencionábamos que el tabaquismo estaba muy frecuentemente asociado con cáncer de pulmón. Vean ustedes, en un estudio que elaboró el equipo del doctor Óscar Arrieta en el instituto, 30% asociado con el humo de leña. La siguiente, por favor. Tenemos el agente causal, lo conocemos, y yo, como mi formación como patólogo, pues lo que tengo que hacer es la autopsia del cigarrillo. La siguiente, por favor. Cuando uno ve los componentes que tiene cada cigarrillo, alrededor de 4.500 son sustancias tóxicas, pero de esas 68 se sabe que son sustancias carcinógenas. Y cuando uno ve los componentes que tiene, pues son los componentes que sirven para matar polillas, para matar cucarachas, para lavar los lavabos, para el gas que se despide en los escapes de los carros. En fin, fumar implica estar inhalando todos estos componentes, muchos tóxicos, y que dan consecuencia a daño cardiovascular y otras enfermedades crónicas pulmonares. Está el doctor aquí, Patricio Santillán, experto en estos temas, tantos casos de asma, de EPOC que hay en el país, y muchos son estas las causas. La siguiente, por favor. Vean ustedes la proporción de hombres versus mujeres por cada 100.000 habitantes, 7 de hombres, 4 mujeres, y eso habla de que cada vez más la mujer se va incorporando en este tipo de adicciones. Aquí no le podríamos llamar estilo de vida, sino en la adicción, en el consumo del tabaco. La siguiente, por favor. Y vean, aquí en estos países, Argentina, Chile, Brasil, México y Uruguay, en Latinoamérica, es a donde se ve casi más equiparado el número de casos en el hombre que en la mujer. Dentro de Latinoamérica, aquí es en donde vemos, en donde ya prácticamente se ha igualado. Me recuerdo cuando estábamos en mi formación como residente en patología, encontrábamos 9 hombres por una mujer. Era la asociación que encontrábamos. Y vean ustedes a lo largo de 25 años cómo ha ido cambiando esta razón. Y es la propuesta aquí aumentar el impuesto al tabaco. Eso en varios países ha resultado ser exitoso, y creo que esa es una de las propuestas que debemos de dejar claro, así como la restricción para el acceso al tabaco. ¿Cuántas veces nosotros no estamos estacionados en el periférico por el tráfico y fácilmente nos abordan en la venta del cigarrillo suelto? Y ahorita vamos a ver algunos datos al respecto. La siguiente, por favor. Vean ustedes, viendo la población entre 12 y 65 años de edad, aproximadamente 15 millones de ciudadanos fuman. El tabaquismo en México representa alrededor del 17.6%, y la mayoría de los que adquieren esta adicción, su primer contacto es a los 14 años de edad. A esa edad, pues el estudiante se encuentra habitualmente en la secundaria. La siguiente, por favor. Y lo que les comentaba, 98% de los fumadores conocen que el fumar les puede ocasionar una enfermedad. El 74% en este periodo de edad, de 12 a 65 años, observaron o escucharon en el último mes sobre los peligros de fumar. O sea, hay información suficiente en el país al respecto. Y el 73% de los fumadores actuales en México está interesado en dejar de fumar. Sin embargo, hay pocas clínicas que se dedican para el cese al tabaco, al consumo del tabaco. La siguiente, por favor. Cuando uno analiza en dónde se expone nuestra población o nuestros jóvenes al humo del tabaco, lo que es la Ciudad de México y Morelos es en los bares, hasta un 52%. Es a donde se encuentra más expuesto al humo de tabaco. En Puebla, por ejemplo, es el estado donde está más presente en la casa y en el transporte. Entonces hay mediciones de dónde la población está más expuesta.
Sabemos los datos, lo que hay que hacer es que hay que establecer políticas públicas precisamente para evitar la exposición de la población, sobre todo infante y adolescente. La siguiente, por favor. Entre los fumadores actuales, cerca del 50% compran sus cigarros sueltos. Y se sabe que el cigarrillo suelto versus el que está controlado puede tener hasta 7,000 sustancias carcinógenas, 7,000 sustancias tóxicas. Muchas de ellas son carcinógenas. Entonces, es un riesgo adicional el estar adquiriendo este tipo de productos en la vía pública. Un porcentaje alto, cerca del 75%, está de acuerdo en aumentar los impuestos al tabaco. Creo que ahí es una oportunidad y que Brasil, por ejemplo, Uruguay sobre todo, con el presidente Tabaré, implementó esta política pública y redujo casi a la mitad el número de casos de cáncer de pulmón. Y a lo mejor porque el doctor Tabaré, radiooncólogo, tenía muy presente el tema del cáncer. La siguiente, por favor. Vean ustedes el costo de atender a los pacientes producto del consumo del tabaco. Son cerca de 43,000 millones de pesos, lo que le cuesta al sistema de salud para tratar a estos pacientes. Por eso es muy importante que trabajemos mucho en la prevención y en el diagnóstico oportuno, porque el manejo de un paciente oncológico es muy caro y seguramente el doctor Oscar Arrieta, con la vasta experiencia que tiene en toda Latinoamérica y yo diría que en el mundo sobre el manejo de cáncer y que ha hecho estudios sobre costos, van a ver cómo en las etapas tempranas cerca de 300,000 pesos puede costar un paciente y en una etapa 4, como representa más del 95% de los casos que vemos, representa cerca de 2 millones de pesos al año. Entonces, por el número de pacientes que vemos, ¿cuánto representa para el sistema de salud? La siguiente, por favor. Entonces, una persona que fuma 10 cajetillas por año tiene 5 veces más posibilidad de padecer cáncer de pulmón. El índice, la siguiente, por favor, y de los trabajos que ha hecho el doctor Arrieta, está medido junto con los equipos en el INER, cuántas cajetillas ponen en riesgo a la población para padecer cáncer y cuántas horas de exposición al humo de leña. Cuando nos dimos cuenta que no era tan solo el tabaco, sino había otros factores que tenían que ver con el desarrollo de este tipo de neoplasias, pues se vieron todas estas. La radiación que se podía también adquirir en los lugares de trabajo, en el hogar, en el medio ambiente, cuando uno va a ciertas actividades, a ciertos lugares donde hay exposición, sobre todo al radón, al arsénico. Todos estos factores fueron añadiéndose a aquellos casos en donde no encontrábamos una razón de por qué se desarrolló cáncer de pulmón y sobre todo en etapas más tempranas. ¿Y por qué en las mujeres, si muchas mujeres no fuman? La siguiente, por favor. Pero ya mencionábamos que también los componentes que tiene el humo de leña, todos estos componentes, los hidrocarburos policíclicos aromáticos, estos componentes, partículas de 2.5 micras y que están suspendidas en el ambiente, pues son partículas que ingresan al organismo y tienen que ver con el desarrollo de este tipo de neoplasias. La siguiente, por favor. Y nuestros hábitos, nuestras costumbres de cocinar en cerca del 20% ahora de nuestra población que vive en zonas rurales, en zonas remotas, pues es de esta manera, en donde dentro del hogar se está consumiendo y se está inhalando. Y el índice dice que más de 100 horas de exposición durante un año es el riesgo para poder desarrollar cáncer de pulmón. Y en el caso de tabaco, más de 20 cajetillas por año se pone en riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. La siguiente, por favor. Igualmente, ustedes, sobre todo en los primeros meses del año, los incendios que se dan, aumenta mucho la contaminación en nuestras áreas, sobre todo en las áreas urbanas, donde estamos, muchas veces pasamos con unas grandes cantidades de meses de contaminación y estamos inhalando estas partículas. La siguiente, por favor.
Entonces, el asbesto, el arsénico, el cadmio, y sobre todo el cadmio para el caso de cáncer de la próstata, porque compite con el zinc en el epitelio de la próstata y pueden ser origen de cáncer de próstata. Todos estos carcinógenos que son ambientales nos ponen en riesgo a toda la población. La siguiente, por favor. Y si además estamos expuestos a otros componentes y además al tabaco, entonces el riesgo se va aumentando. Hay que medir, tenemos que tener en nuestras áreas de trabajo igualmente la medición del agua para ver si no tiene concentraciones de más de 10 microgramos de arsénico, para saber si no estamos en riesgo de estar consumiendo agua contaminada con arsénico. La siguiente, por favor. O formol, los que trabajamos, por ejemplo, en patología, que estamos expuestos a estar inhalando el formaldehído, igualmente un agente carcinógeno. Por eso siempre el uso de mascarilla, ya sea la industrial o cuando menos el cubrebocas que ahora utilizamos con frecuencia, pues para protegernos de alguna manera. Y vean ustedes el porcentaje de la población que vive en zonas rurales, en zonas remotas. Tenemos que establecer políticas públicas para ir cambiando esto en esa población. Es difícil porque es cultural, es un problema social, es un problema que tenemos que ir creando conciencia. Por eso es que este tipo de pláticas tienen que permear hacia las comunidades, porque en el ámbito médico, pues esto lo leemos, esto lo vemos constantemente, estamos en conferencias, pero es importante que lo hagamos llegar sobre todo a las zonas más vulnerables y en las poblaciones más vulnerables. De acuerdo con la OCDE, pues son los niños y niñas, son los indígenas, son las poblaciones que viven en las zonas rurales y remotas y son los estados del sur del país, son las zonas que son más vulnerables y las poblaciones más vulnerables. La siguiente, por favor. Estos son los diferentes carcinógenos a los que nos exponemos y por eso el cáncer hoy representa la tercera causa de muerte. Tanto las dietas hipercalóricas, el consumo del tabaco, ya el doctor Zinsser les va a ahondar sobre el ahora uso del cigarrillo electrónico, de cómo la industria tabacalera va siempre por delante de nosotros. Implementamos medidas y siempre se adelantan. Y como quiere permear en la población que el cigarrillo electrónico no hace daño o el cigarro con filtro no hace daño. Y van a ver en la plática que exponga el doctor Zinsser el efecto que causa en el organismo aún el cigarro electrónico. La siguiente, por favor. Y vemos aquí la incidencia de cáncer de pulmón cuando nos comparamos con el resto de los países de Latinoamérica. El cáncer de pulmón en México representa 6.6%. La siguiente, por favor. Y a mayor edad va incrementando. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida nos vamos exponiendo más a todos estos carcinógenos. Por eso es más frecuente diagnosticarlo en etapas más avanzadas. Pero también lo que comentaban hace rato durante la inauguración, cada vez lo vemos en personas más jóvenes, porque hay otros tipos de exposición. Desde niños, las niñas en las zonas rurales se están exponiendo y ayudando a la mamá a la preparación de alimentos. Y ahí se está inhalando mucho humo de la leña. La siguiente, por favor. Y en cuanto a lo que serían el porcentaje en el que se diagnostica el cáncer de pulmón, aquí en este estudio del Economist, cerca del 90% de los casos se diagnostican en etapas avanzadas según este reporte, pero prácticamente todos los países de Latinoamérica estamos en la misma circunstancia, excepto ahora Uruguay con estas políticas que les comenté. La siguiente, por favor. El costo, este es un estudio que prácticamente lo hicieron en Brasil, pero a diferencia del estudio que presentó el doctor Arrieta, en este promedio de costo para el cáncer de pulmón lo ponen en cerca de 150,000 pesos. Sin embargo, el estudio que realizaron, tomando en cuenta costos directos y costos indirectos, en etapas
tempranas, cerca de 300,000, y en etapas avanzadas, con los manejos adecuados, cerca de 2 millones de pesos. La siguiente, por favor. O sea, es una de las neoplasias que más dañan. En este mismo estudio, en el Economist, hay un estudio en donde lamentablemente México, dentro de los países que se analizaron, a pesar de tener información adecuada, a pesar de tener datos consistentes de calidad, no hemos logrado permear en la sociedad un cambio. Y vean ustedes, el semáforo rojo indica una situación grave en la que nos encontramos en términos de diagnóstico. ¿Por qué? Porque nuestros diagnósticos son tardíos. Y si lo comparamos con los otros países de Latinoamérica, somos de los países en donde diagnosticamos más tardíamente el cáncer de pulmón. El verde son indicadores satisfactorios, el amarillo es de alerta y el rojo es que estamos en una situación pobre en cuanto a hacer un diagnóstico oportuno. Hay solamente 14 en verde de los países en Latinoamérica, alrededor de 43, 44 en amarillo y 40 en rojo. Entonces, no estamos cumpliendo. Tenemos buena información, damos conferencias, sin embargo, no hemos logrado aterrizarlo en diagnósticos oportunos. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la infraestructura que tenemos en el país? Me falta actualizar el último año, pero alrededor de 2.200 profesionales dedicados al manejo del cáncer en estas principales disciplinas: para cirugía oncológica, oncología médica, oncología pediátrica, para oncología ginecológica, más o menos 2.200 especialistas. ¿Cuánto se requiere de infraestructura? Vean ustedes, por cada 1.000.000 de habitantes se requerirían 2 radiooncólogos por equipo y un físico médico por cada 2 equipos, 2 aceleradores lineales. Es la infraestructura que se requiere. La siguiente, por favor. En un estudio que realizó el doctor Federico Ancos del Instituto Nacional de Cancerología y el doctor Arrieta, la siguiente, por favor, hicieron un análisis del equipo que hay en el país, y nosotros en México tenemos cerca de 211 aceleradores lineales y nuestro índice es de 1.7 por cada 1.000.000 de habitantes. En otros países, como por ejemplo Uruguay, bueno, el presidente era radiooncólogo, su índice es de aproximadamente 6, versus nosotros, que es 1.7, pero en Estados Unidos más o menos ronda alrededor de los 5 o los 6 equipos por 1.000.000 de habitantes. La siguiente, por favor. En este mismo estudio del doctor Arrieta y de Federico, vean ustedes, cerca del 60 al 75% de los pacientes requieren manejo con radioterapia. Por eso es muy importante que ante la falta de radiooncólogos, ante la falta de físicos médicos, no podemos meter equipos tampoco a las instituciones si no se cuenta con el recurso humano. Por eso una de las estrategias, y que probablemente el doctor Arrieta en su plática sobre el Plan Nacional de Cáncer que está desarrollando, sería regionalizar en el país de tal manera que podamos acercarnos a los diferentes estados para que se tenga la infraestructura tanto de medicamentos oncológicos, de blancos dirigidos como de inmunoterapia, y que requieren laboratorios de genómica para establecer el diagnóstico adecuado, dar terapias dirigidas o inmunoterapia, y también contar con los recursos para el tratamiento, como serían los equipos de radioterapia. La siguiente, por favor. En ese mismo esquema, vean en rojo, los estados del norte es a donde hay más casos de cáncer de pulmón. Los estados del sur predomina cáncer cervicuterino. ¿Y por qué? Por la falta de acceso o la dificultad de acceso a los servicios de salud. Por eso hacer estos estudios ayuda mucho para establecer políticas públicas y poder intervenir de manera oportuna. La siguiente, por favor. Mencionaba yo, en el país hay 211 aceleradores lineales. La siguiente, por favor.
Perdón, 141 acelerados lineales, 211 son las áreas donde existe un equipo para dar tratamiento con radioterapia, ya sea para braquiterapia o que tengan bomba de cobalto. Y de aceleradores lineales son 141. La siguiente, por favor. También se requiere, y dado que la gran mayoría de los pacientes en general de cáncer llegan en etapas avanzadas, 7 de cada 10, necesariamente van a pasar por el servicio de cuidados paliativos. Entonces, el país requiere fortalecer los equipos de cuidados paliativos y para ello también el acceso a morfina. Cuando uno compara en el resto de los países de Latinoamérica cuánto se consume per cápita paciente que requiere morfina, vean ustedes, en el promedio en Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, 15 miligramos. Para los países desarrollados, de 50 a 500 miligramos. Y para México, 8.76. Pareciera que el paciente no tiene dolor en México. Por eso hay que trabajar también en estas políticas para acceso a estos opioides que se requieren para que nuestra población esté protegida. Porque el paciente que llega en etapa avanzada debe de ingresar a un programa de cuidados paliativos para que acompañen el manejo del paciente. Y cuando está en etapa avanzada, una etapa terminal, no se le haga ajeno el contacto con el servicio de cuidados paliativos. La siguiente, por favor. Afortunadamente en el país, la siguiente, por favor, tenemos infraestructura para tratar en cuidados paliativos a los pacientes. Y el Instituto ha creado una red de oncopaliativa en donde tenemos contacto con todas las alcaldías de la Ciudad de México y además con la mayoría de los estados de la República, inclusive estamos llegando ya a algunos países de Centroamérica. Es importante este tipo de red porque a veces el paciente en estas etapas avanzadas, ¿qué es lo que quiere? Si ustedes tuvieran un familiar en una etapa avanzada con cáncer, ¿qué desearían? Estar con él. Si se hospitaliza, inmediatamente se restringe la entrada de los familiares. Puede entrar uno, pueden entrar dos, alternándose los horarios, y es cuando más quisiera estar presente la familia con el paciente. Entonces, en esta red se permite que estando en casa el paciente podamos tener comunicación con el médico local o con la familia para el acompañamiento con el paciente. Porque ya cuando entra en estas fases terminales, lo importante es paliar los síntomas, principalmente el dolor, y no necesariamente con fines curativos. Pero esa dignificación que se le da al paciente y ese respeto que se le da a la familia hace que los eventos finales sean mejor aceptados y realmente le den calidad al paciente y a la familia. La siguiente, por favor. Para ir concluyendo, se requiere implementar medidas de diagnóstico oportuno, precisamente para evitar esta carga económica que tiene el paciente, la familia y el gobierno. El costo es muy alto. Más del 95% los diagnosticamos en etapas avanzadas. Si ya vimos, y lo van a ver con el doctor Arrieta, el costo de manejar de manera integral y adecuada a un paciente que pueda alcanzar los 200 millones, ¿qué sistema lo puede soportar? Por eso hay que trabajar mucho en las estrategias de prevención y por eso, diputada Ivonne Cisneros, muchas felicidades por esta iniciativa de meter este tema en la agenda y la presencia de la diputada Ayala, porque estando en las áreas de Hacienda, seguramente las peticiones que los expertos hagan para adquirir un presupuesto para atender estas enfermedades puede ayudar a nuestra población, trabajar mucho en prevención. En el Instituto Nacional de Cancerología, junto con el INER, se han montado programas de prevención y de diagnóstico oportuno y creo que si ahí los presupuestos en manos de gente experta se colocan, eso le va a dar frutos a nuestra población. Creo que es la mejor manera de economizar, es la mejor manera de atender a nuestra población y van a ser inversiones más que gasto público. Yo creo que va a ser un tema de inversión en salud. La siguiente, por favor. Se requiere igualmente fortalecer la comunicación entre los especialistas
y el primer nivel de contacto. Afortunadamente, el gobierno está mirando mucho el fortalecimiento del primer nivel de contacto. ¿Y quién es el primer nivel de contacto? El médico general, la enfermera, el veterinario, el nutriólogo, el psicólogo, trabajo social, o sea, todo este equipo, el podólogo, todo este equipo que tiene que ver con la salud, son el primer contacto donde llega un paciente. A nosotros nos llegan en promedio al instituto cuando han visto a 8 médicos cuando llegan con nosotros. No se ha establecido el diagnóstico, llegan en etapas avanzadas y a veces culpamos al paciente porque llega con una carga tumoral enorme. Y no, muchas veces se nos ha pasado el diagnóstico en nuestras clínicas, en nuestros centros de salud. Hay que romper con estos niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. El cáncer no espera transitar del nivel 1 al nivel 2. El estudio del doctor Arrieta tarda, una vez que se establece el diagnóstico, para que iniciemos tratamiento 4 meses. En mama, tarda 7 meses para que se establezca el diagnóstico en nuestro país, cuando los estándares deben ser en 1 mes el diagnóstico y en 1 mes iniciar el tratamiento. A eso debemos de aspirar, pero hay que integrar estos servicios de salud y hay que integrar el primer nivel de contacto. La siguiente, por favor. El doctor Since seguramente va a ahondar en esto que son las estrategias en donde mejor se puede invertir. Y en estos determinantes sociales, en primer lugar, es impuesto sobre el tabaco, la vacunación para la hepatitis B, porque hoy el cáncer de hígado y sobre todo en las mujeres está aumentando y ya vieron que ocupa el primer lugar en mortalidad en nuestro país, 95%. El tamizaje y la vacunación para evitar el cáncer cervicuterino. Obviamente aquí faltó mastografía y la cirugía en las lesiones tempranas para cáncer de cervix y cáncer de mama. Las primeras etapas son quirúrgicas y ahí es a donde se puede economizar. La siguiente, por favor. Hay que llevarse en mente que el 30% de todos los tumores malignos se pueden prevenir. ¿Cómo? Modificando nuestros estilos de vida, reduciendo dietas hipercalóricas, no adquirir el hábito, la adicción del tabaco, no a la exposición del humo de leña, evitar protegerse contra la exposición a los virus de la hepatitis B, del virus de papiloma humano, no exponerse a ambientes contaminantes o ocupacionales como el arsénico, el cadmio, todos los productos del tabaco. No exponerse constantemente a la luz ultravioleta, usar protectores, practicar sobre todo en las sombras y actividad física. El 80% hoy de nuestra población adolescente e infantil está más de 8 horas frente a un aparato electrónico al día. Y ahora con la pandemia aumentó hasta cerca de 12 horas por día. Entonces, estamos haciendo una población sedentaria, obesa, con altos riesgos del desarrollo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de cáncer, de enfermedades pulmonares. Entonces, todos esos estilos de vida los tenemos que modificar. Y si lo diagnosticamos tempranamente, también el 30%, y no nada más los que hablamos siempre, que es mama, cervix, pulmón, colon, en donde hay instrumentos para diagnosticarlo tempranamente. También hay que hablar de la piel, porque no las vemos. Y si no, le pedimos a nuestra pareja que nos observe la parte trasera de nuestro cuerpo. También tiroides, que lo tenemos enfrente, la cavidad bucal, los testículos. Aprovecho la presencia de la Fundación Rebeca de Alba. Hace aproximadamente 15 años hicimos un trabajo, 151 muchachos con cáncer de testículo recibieron tratamiento estableciendo esta asociación y cuando los entrevistamos, todos se habían diagnosticado cuando el tumor de testículo era del tamaño de un frijol. Pero llegaban al instituto cuando ya no les cabía el tumor en la mano o cuando ya no se podían acostar porque les molestaba el tumor testicular o ya no les cabía en sus calzoncillos. Y cuando platicaba con ellos, porque los fuimos entrevistando diario a ellos, todos se habían
tocado un nódulo, pero por pudor, por temor de comentarlo con el hermano mayor, con la mamá, o muchos de ellos no tenían papá, llegaron hasta que ya de plano no podían acostarse o ya el tumor era muy grande. Entonces también hay que enfatizar estos órganos en donde se puede diagnosticar tempranamente y evitar que nos lleguen en etapas tan avanzadas. La siguiente, por favor. La siguiente. El Instituto Nacional de Cancerología ha establecido estos lazos de unión con todos ustedes, con las instituciones tanto de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención, con las cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Hace rato que escuchábamos las palabras de la senadora Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Salud del Senado. Igualmente se han establecido estrategias de colaboración, igual con el diputado Emanuel Reyes Cardona de la Comisión de Salud de Cámara de Diputados, para acercar mucho de esta información que pueda permear y que pueda ayudar a que el uso de los recursos sea de manera adecuada, puestos en los expertos. Entonces, aquí están presentes los expertos de cáncer de pulmón, únicamente yo soy portavoz de lo que ellos hacen, pero el facilitarles a ellos este ejercicio les va a rendir cuentas y van a ver cómo van a cambiar la historia. La siguiente, por favor, la historia de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque ellos han establecido estas campañas de diagnóstico oportuno y se están viendo los resultados. Creo que si lo hacemos en equipo, si en lugar de ocupar los espacios para atacarnos, los empleamos para hablar de lo que sí podemos hacer estratégicamente en equipo, podemos cambiar a nuestra población. Finalmente, todo lo que hagamos tenemos que poner en el centro de atención al paciente y de ahí hacer que todos hagamos equipos y fuerzas de trabajo en torno al paciente y a quien acompaña al paciente, porque el cuidador primario a veces padece más el lidiar con información, con traslado, con abandono a su familia y abandono en su trabajo. Y la siguiente, por favor, únicamente les dejo mi contacto por si alguien quiere contactarme, hacer alguna pregunta. Estamos en el tiempo, únicamente para que podamos igualmente de alguna manera responder a las preguntas, a las dudas que ustedes quieran. Y nuevamente les agradezco mucho, diputada Ivonne Cisneros, por la invitación, doctor Adalberto Santella, porque hemos trabajado ya algunos años y creo que este tipo de comunicación que hemos tenido nos ayuda mucho a las instituciones. Y les agradezco mucho, diputado Torreblanca, diputada Ayala, el que estén con nosotros, igualmente Patricia Mondragón, que nos ha enseñado también mucho, que no tan solo el tabaco, sino el humo de la leña también nos afecta. Muchas gracias.